Entonces, buenos días a todas y a todos. Nuevamente los saludo porque este es el saludo que queda registrado para la clase. Em, Antes de comenzar con los contenidos, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna consulta, alguna inquietud con la tarea que les publiqué ayer. Como si se dieron cuenta o si no se dieron cuenta, les aviso ahora. Yo ayer publiqué la tarea uno del curso, ¿ya? Que por fecha de la escuela, para que no queden las evaluaciones tan apretadas y qué sé yo, está para entrega el 14 de octubre, que es el otro miércoles, ¿sí? Entonces, la tarea tiene 5 ejercicios y de aquí al otro miércoles hay 5 días hábiles. Entonces, de alguna manera, quien distribuya bien su tiempo, eh, la idea es que vaya, si van haciendo un problema diario, basta y sobra el tiempo para que alcancen a resolver la tarea completa. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera hacer en este momento antes de que empecemos con la clase. Puedo proyectar la tarea también si quieren, en el caso de cualquier cosa, como ustedes digan. Conversemos sobre eso los primeros 5 o 10 minutitos si les parece pertinente, si no, le damos nomás. Ustedes cuéntenme. Profe, Dígame nomás, Ana María. una duda más técnica. Dime. La entrega de la tarea Ujú. se manda toda de un puro PDF o se mandan como un PDF por cada pregunta. No, en un puro PDF todos juntos. Ya, Con eso anda ya. bien. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Entonces, bueno, Catalina por ahí está diciendo que proyectemos la tarea, así que vamos a dar una pequeña pincelada de, digamos, por cada uno de los ejercicios. En estos momentos yo debiera estar proyectándoles la tarea, ¿sí? Me avisan, por favor, esto de compartir más de una pantalla, de repente se me van a collar, así que está bien que me confirmen. Ya, muchas gracias. Entonces, como les adelantaba un poco, esto tiene 5 ejercicios que de alguna manera engloban todos los contenidos que hemos visto hasta acá. Eh, Ninguno de los ejercicios es particularmente difícil, ¿ya? Probablemente este al principio les cueste agarrarlo porque tiene como una introducción física primero, qué sé yo, pero todos ustedes han calculado trabajo en el curso de Física 2 particularmente. De todas maneras podemos conversar un poquitito sobre esto, ¿ya? Entonces vamos a leer por encimita cada uno de los ejercicios, les puedo dar algunos tips si quieren para que los vayan resolviendo. Eh, y como les decía, tienen una semana para trabajarla. Si la hacen a conciencia, la verdad es que no necesitan una guía de ejercicio adicional para el control, ¿ya? Eh, Esto está un poco pensado a propósito para ayudarlos a reforzar mucho estos primeros contenidos. Entonces, si resuelven bien la tarea, si se dedican a hacerla, si cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio, eh, no necesariamente por sí mismo al principio, pero sí conversado con el resto de su grupo. Acuérdense que la pueden entregar en grupos de máximo 3 personas. Eh, digamos, no van a necesitar más preparación para la prueba, salvo la parte de derivadas, digamos, que son los videos que yo voy a publicar el viernes. Y que para eso, por supuesto, que les voy a subir una pequeña guía de ejercicios, pero con esta primera cosa no deberán tener ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, vamos con la pregunta uno. Dice, en mecánica clásica se dice que una fuerza realiza trabajo cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación, ¿cierto? El típico ejemplo este que aparece en todos los libros de física, ¿cierto? De la persona empujando una caja o acarreando una carretilla. En este mismo contexto, el trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para poder desplazarlo en una cierta dirección. Y en términos matemáticos, si F es la fuerza aplicada sobre el cuerpo y D es su desplazamiento, ambos vectores, se puede definir el trabajo como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Por eso es que uno cuando trabaja en física el valor absoluto del trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan que vimos que el producto interno se podía definir con el coseno del ángulo también en una de las cápsulas? Entonces, por eso es que la aplicación física es así. Entonces dice esto, consideren este problema un objeto que deseamos mover en una línea recta desde el origen de coordenadas hasta el punto A, que tiene coordenadas 5,4,3. La gracia de moverlo desde el origen de coordenadas hasta otro punto es que el desplazamiento precisamente va a ser ese, ¿ya? Pero eso lo pueden trabajar ustedes particularmente. Y las fuerzas representadas por los vectores detallados a continuación. Entonces hay una fuerza que apunta en la dirección 1, 1, 1, hay otra fuerza que apunta en la dirección 0, 1, menos 2, y hay una tercera fuerza que apunta en la dirección 3, menos 1, 2. Entonces, parte A, ¿cuál de las tres fuerzas involucradas genera más trabajo para mover el objeto en cuestión?
Eso es bien sencillo, calculan el producto punto de cada una de las fuerzas con el vector de desplazamiento que quieren y ya está. Entonces tienen que comparar los resultados y quedarse con el que tenga mayor, con el que genere más trabajo. ¿Cómo cambian sus resultados si es que ahora yo quiero desplazarme, en vez del punto 543, me quiero desplazar al punto menos 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1? Entonces tienen que replicar la pega ahora con otro vector de desplazamiento. ¿Qué ocurre si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento buscado? Entonces ahí piensen en ese coseno que había por ahí dando vuelta. También les puede servir acordarse de lo que entendíamos por ortogonalidad en el curso de álgebra lineal. Todo eso está en la segunda cápsula del curso, por si quieren volver a darle una vuelta. Y a partir de sus observaciones anteriores, ¿cómo debería ser el vector de fuerzas a utilizar para generar el mayor trabajo posible en el desplazamiento buscado? Justifique su respuesta. Ahí estoy pensando que ustedes me entreguen una respuesta matemática en términos de lo que aparece. Ustedes saben que el producto punto tenía una relación con las normas y con el coseno entre los dos vectores. Entonces hay un cierto valor del ángulo para que el coseno sea máximo y de alguna manera por ahí va la línea argumentativa que yo pretendo que tengan en esa pregunta. ¿Ya? Esta es la pregunta más aplicada, si quieren ustedes, de la tarea. Si se atascan en ella, avancen con las otras mientras van avanzando en los días, ¿ya? Porque la materia que hay aquí atrás es muy sencilla, es solo calcular productos puntos y entender bien lo que significa cada uno de ellos. Pero la interpretación y todo eso, podrían mirarlo, podría ser un poquitito más lento de trabajar, ¿ya? Ana María, acuérdate que cuando uno calcula el producto punto entre dos vectores, te da un número real. Qué sé yo, te da 8. Entonces, si uno te da 8 y el otro te da 6, es porque el producto punto que te generó el 8 genera más trabajo que el que generó el 6, ¿cachai? Eso es más o menos la idea. Acuérdate que hay una fórmula para calcular productos puntos, así que sí, no es producto cruz, es producto punto. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Ya? ¿Todo claro con esa pregunta? Por supuesto que no nos vamos a poner a resolverla aquí porque esa le pega a ustedes, pero un poco entender el contexto, de eso se trata más o menos. La pregunta 2 dice, considere estos dos conjuntos de acá. Esto es algo que trabajamos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando estuvimos calculando interiores, adherencia y frontera. De hecho, en esencia, es la misma pregunta que resolvimos esa vez, pero ahora con otros dos conjuntos. En la parte A nos piden bosquejar los dos conjuntos que están descritos ahí. En la parte B nos dicen determinar interior, adherencia y frontera de cada uno de ellos. Y en la parte C dice cuál de los dos conjuntos anteriores es abierto, justifique su respuesta. ¿Sí? Es súper importante, y de hecho a la hora de corregir la tarea yo me voy a preocupar harto de eso, es que los argumentos que ustedes entreguen en términos matemáticos sean correctos, ¿ya? Digamos, respuestas correctas sin ningún argumento, sin ninguna justificación detrás, no les voy a poder asignar puntaje, ¿ya? Necesito que expliquen alguna cosa, aunque la explicación esté incorrecta, algo de puntaje parcial va a tener, ¿ya? Lo importante es que lo miren así. Catalina, x cuadrado más 2, si tú graficas la curva y igual a x cuadrado más 2 te da una parábola. ¿Sí? Entonces ahí tú tienes que ver si es que te tienes que quedar con la parte de adentro de la parábola o con la parte de afuera de la parábola, pero eso lo pueden ir mirando ustedes en la medida que vayan graficando. ¿Sí? Esa es la figura en específico, digamos, x cuadrado más 2 cuando no la grafica, es una parábola, tiene como eje central el eje de la y, es como x cuadrado nomás, pero está desplazado en dos unidades hacia arriba. ¿Ya? Así que ahí lo pueden mirar sin ningún problema. Pregunta 3, clásico, como el que pretendemos resolver hoy día. La pregunta 1 que yo traigo preparada es esta misma pregunta con otros 4 límites. Entonces ahí vamos a revisar bien cómo se calculan cada una de estas cosas, pero en el fondo de esto se trata. Calcule si es que existen los siguientes límites, justificando sus respuestas según corresponda. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, los que ya han tenido cursos conmigo saben que si yo en una pregunta pongo calcule si es que existen, es porque por lo menos uno no existe. ¿Ya? Entonces ahí hay que mirar y argumentar bien qué es lo que pasa con cada uno de ellos para saber cada una de estas cuestiones. ¿Ya? Pregunta 4. Tenemos una función definida por rama. Dice muy directamente, muestre que si alfa es mayor que 0, entonces la función es continua, y muestre que si alfa es menor o igual a 0, entonces la función no es continua en el origen. ¿Ya? Este tipo de preguntas también las vamos a abordar el día de hoy en los ejemplos que traigo preparados.
la idea es que vayamos trabajando con cada una de ellas ahora en la clase para que ustedes puedan replicar, digamos, cuando estén resolviendo la tarea. Junel, como la idea es que trabajen en grupos, no necesito que estén todas las preguntas separadas en cada PDF. Necesito un puro PDF con las 5 preguntas, digamos, un puro PDF gigante con toda la resolución de las preguntas adentro, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque aquí no nos vamos a dividir la corrección, digamos, estas las tareas las que voy a corregir yo. Por supuesto, Sara, basta con que uno de los integrantes mande la tarea. No es necesario que me la manden los tres, de hecho, es mejor que me la mande solo uno. ¿Ya? Así que no hay problema. Y la pregunta 5, que yo les sugiero que sí o sí dejen para el final, porque estas preguntas, por más sencillas que se vean, la verdad es que no son tan sencillas, es que son preguntas de verdadero y falso, ¿ya? Entonces dice, justifiquen 2 o 3 líneas sus respuestas, ya sea con ejemplos, contraejemplos o demostraciones básicas según corresponda. Y ahí vienen 3 preguntas, digamos, perdón, dicen, hay 3 afirmaciones. Entonces, por ejemplo, leemos la primera, dice, si A, contenido en RN, es abierto y cerrado al mismo tiempo, entonces su frontera es vacía. Ustedes tendrán que decir si eso es verdadero o falso y por qué. ¿Ya? La sucesión X sub n igual a esa que está ahí es convergente en R3. De nuevo, ustedes tendrán que decir si eso es verdad o es mentira y por qué. Y el límite de f de x, y igual a esa expresión cuando xy tiende a 0, 0 existe y vale 1. Eso también tendrán que determinar ustedes si es verdadero o falso, argumentando según corresponda. Y eso es toda la tarea, ¿ya? Son estrictamente estas 5 preguntas. La publiqué ayer a las 6 de la tarde, digamos, pero en estricto rigor el día de ayer no cuenta, entonces ustedes tienen miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, y para trabajar la tarea con completa tranquilidad, ¿sí? Incluso podrían pensar en martes, miércoles. Recuerden que este lunes es feriado, así que no hay clase, por supuesto, y podrían dedicarse a descansar otro poco o a trabajar más con más profundidad en la tarea, ¿ya? Cualquier consulta que ustedes tengan, por supuesto que la pueden escribir por el foro. Lo único nomás que, por supuesto, los fines de semana, los fines de semana yo me demoro un poquito más en responder, pero igual voy a estar atento al chat por cualquier cosa. Y por supuesto que me pueden ubicar también, dado que Catalina pregunta en el Discord para que vayan mirando cualquier consulta, ¿ya? Ya, pues, yo pensé que, a ver, igual tranquilidad porque si yo aprendí a ocupar esta cuestión, por supuesto que ustedes también van a aprender, así que no se preocupen, ocupar esta cuestión del Discord no es tan difícil, pero vamos a mirar. Vamos a compartir pantalla y aquí, por ejemplo, ahí yo tengo abierta mi pantalla, esto es lo que yo veo en la oficina de Discord, ¿cierto? Entonces, muy a grandes rasgos, cuando ustedes se conectan, ven esta fotito de la universidad, ¿cierto? Que le dice oficina del profe Franco. Idealmente lo primero que ustedes debieron hacer es meterse aquí donde dice roles cursos y reaccionar dependiendo a lo que, en este caso, como ustedes son de cálculo avanzado, pinchar aquí en esto que sale el martillito con la llave francesa, ¿verdad? Y eso los va a llevar directamente al subapartado de las categorías que yo tengo para el curso de cálculo avanzado aquí, ¿ya? Entonces, si ustedes vienen aquí a cálculo avanzado y, por ejemplo, dejan acá dudas de cálculo avanzado, ustedes pueden escribir cualquier cosa aquí. Eso me lanza una notificación y yo puedo responderles en tiempo real o qué sé yo. Pueden escribir así como, profe, esto funciona igual que, por ejemplo, eh, en el Instagram, ¿cierto? O en Facebook, qué sé yo. Yo me imagino que Instagram es más de ustedes que Facebook. Entonces, el mismísimo profe soy yo, ustedes me escriben ahí cualquier cosa y eso me manda una notificación a mí avisando que alguien me anda buscando por ahí, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Si alguno de ustedes necesita que conversemos por el canal de voz, ustedes pueden pinchar aquí en el canal en la sala de espera. Si yo pincho en este momento, ahí aparezco conectado y si se fijan cada vez que hablo, ese círculo se pone verde, ¿sí? Me voy a desconectar, por supuesto. Pero la idea es que, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, me dice, profe, tengo una consulta, voy a la sala de espera por si puede conectarse, entonces me espera ahí. Y de alguna manera la lógica de funcionamiento es la siguiente. Si yo efectivamente puedo atender alguna de sus consultas, yo voy a ir para allá y voy a mirar qué es lo que me están preguntando.
Me parece que alguien por aquí, alguno de ustedes acaba de escribir, buenos días, profe. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esto, el off topic y el general, por si alguno de ustedes quiere conversar alguna cosa, qué sé yo, más genérica. Si tiene alguna duda particular del curso, la puede dejar aquí en dudas cálculo avanzado. Por supuesto que ustedes no ven el foro de matemáticas 2 y el de cálculo diferencial porque no son participantes de ese curso, pero de cualquier manera podemos ir conversando por allá. Muy a grandes rasgos de eso se trata. Entonces ustedes llegan ahí a la sala de espera y si la duda que tienen es como general y le sirve a más gente, podemos quedarnos ahí conversando. Si no fuera tan general y fuera algo más específico, yo los puedo redirigir a alguna de estas salas y ahí conversamos directamente, podemos transmitirnos pantalla, qué sé yo. ¿Ya? De eso se trata más o menos. ¿Sí? Eso es un resumen muy resumido. Eh, yo sé que ocupo Discord como un 2% de su capacidad. En particular, Catalina me escribió mientras yo estaba haciendo otra clase, y por eso no te pude responder, Catalina, más temprano, porque estaba haciendo clases de cálculo diferencial. ¿Sí? Pero eso es más o menos, de eso se trata. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si durante el fin de semana les sale mejor contactarme por ahí, como les digo, en la medida de que yo también esté disponible para que podamos conversar, por supuesto que no voy a tener ningún inconveniente en que conversemos. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir acá. ¿Sí? No, no te preocupes, Catalina, si no me molestó ni nada por el estilo, solo que lata que no te pude responder al tiro. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ahí volvemos a los contenidos y entonces la idea es que, como les decía anteriormente, conversemos sobre cómo se resuelven estos ejercicios. Lo que yo traigo preparado para el día de hoy son los 3 problemas propuestos que quedaron en las cápsulas y además traje un cuarto problema que me interesa conversarlo con ustedes porque este ejercicio, digamos, yo lo saqué del control 1 del curso del año 2018, ¿ya? Entonces, esto es muy representativo de las cosas que de verdad aparecen en un control de este curso, para que vayamos mirando cómo se resuelve cada una de estas cosas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Le echamos para adelante nomás? ¿Qué dice el público? ¿Partimos? Ya. Partamos entonces. Entonces, ya estamos grabando hace rato. Todo este resumen de cómo ocupar Discord y todo eso quedó filmado, así que buena cosa de todas maneras. Entonces, tenemos como primer ejercicio acá, dice, calcule si es que existen, por supuesto, los siguientes límites justificando sus respuestas según corresponde. ¿Ya? Yo tengo ganas de trabajar, a ver, déjenme mirar una cosita acá. Bueno, vamos a mirar eventualmente todos los ejercicios, pero algunos con mayor profundidad que otros, ¿ya? Vamos a mirar, por ejemplo, el ejercicio A de todo esto aquí. Entonces, quiero calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0, de la expresión entonces logaritmo de x a la cuarta menos y a la cuarta más 1, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, déjenme mirar una cosa acá. Ya. Estaba tratando de acordarme cómo se hacía cada uno. Entonces, este límite de acá lo vamos a trabajar de la siguiente manera. A ver, hago una consulta para ustedes mismos, para el chat, para los micrófonos, lo que ustedes quieran. Me pueden responder por cualquiera de los canales de comunicación que tenemos en este momento. Esto de aquí se parece a un límite conocido, ¿cierto? De esos límites conocidos que uno ubica del curso de cálculo diferencial, ¿ya? Que tiene que ver con este límite que yo voy a anotar por este lado, que es el límite cuando, pongámosle, u tiende a 0, del logaritmo de u más 1 partido por u. Este límite es conocido. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? Si alguien no se acuerda, le podemos pegar un L'Hopital y sale igual. ¿Alguien recuerda cuánto vale ese límite de ahí? Ya, no importa. Vamos a mirar. Fíjense que acá yo tengo un límite. Muy bien, Francisca, vale 1. De todas maneras, vamos a mirar de dónde puedo sacarlo.
Si se fijan aquí yo tengo un límite, si yo evaluara en u igual a 0, aquí arriba me queda logaritmo de 0 más 1, o sea, logaritmo de 1 que es 0. Y esto por supuesto valdría 0. Entonces tengo un límite del tipo 0 partido 0. Los límites 0 partido 0 nos gustan porque podemos ocupar la herramienta esta de L'Hopital, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo... voy a aplicar L'Hopital acá para resolver cuánto daría este límite de acá. Sería... esto sería igual al límite. Vamos a hacer aquí L'Hopital. La gracia de ocupar L'Hopital, como ustedes bien recordarán, es que cuando uno dice tengo un límite del tipo 0 partido 0, yo lo que hago es derivar arriba y abajo, eso es lo que me dice el teorema de L'Hopital, y el resultado me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, si yo derivo lo de ahí arriba, la derivada en logaritmo es 1 partido lo que tenga ahí adentro. Por regla de la cadena, si yo derivo u más 1 con respecto a u, me da 1. Y yo divido acá por la derivada de u con respecto a u, que me da 1 también. Y esto sería igual al límite cuando u tiende a 0 de 1 partido u más 1 por 1. Todo eso dividido por 1. Finalmente me da 1 partido u más 1. Y la gracia es que ahora puedo evaluar directamente en u igual a 0. ¿Sí? Entonces me quedaría 0 más 1 aquí abajo. Entonces me queda 1 dividido 1 y por eso este límite es 1. ¿Sí? Recuerden que este es el tipo de herramientas que uno ocupaba harto en el curso de cálculo diferencial. Cuando uno ya aprendía a ocupar L'Hopital, este es uno de los límites que uno ocupa y una de las herramientas, digamos, que uno ocupa bastante. Entonces recuperamos como este resultado de acá. Pero lo que ocurre en el ejercicio particular que estamos trabajando nosotros es que el límite que me están pidiendo calcular se parece al límite conocido que yo tengo, pero fíjense que aquí adentro yo tengo un x a la cuarta más y a la cuarta, y aquí abajo yo tengo un x cuadrado más y cuadrado. Entonces los límites se parecen en el sentido de que yo a esto le podría poner u, entonces me quedaría el logaritmo de u más 1, pero lo que aparece aquí abajo no es exactamente u. Como que me falta algo para poder ajustarlo precisamente a lo que yo quisiera. Entonces pregunta, ¿qué relación hay entre este x a la cuarta menos y a la cuarta y este x cuadrado más y cuadrado que tengo aquí abajo para que podamos hacer alguna cosa, digamos? A partir del x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo podría llegar yo a un x a la cuarta menos y a la cuarta? Pregunta para ustedes. Podría ser una suma por su diferencia, ¿cierto? Muy bien, Ana María. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es que yo voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo compadre, pero en negativo. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque así aquí abajo en el denominador se me va a armar una suma por su diferencia. Me va a quedar cuadrado el primero, x a la cuarta, menos cuadrado el segundo, y a la cuarta. Entonces se me va a armar la expresión que yo quiero que aparezca para poder hacer algún cambio de variable. ¿Ya? Si yo hago este reemplazo, todo esto me queda igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de logaritmo, allá adentro sigue estando igual, x a la cuarta menos y a la cuarta, lo voy a poner entre paréntesis para molestar, digamos, para que esto quede más explícito, más 1, dividido por x cuadrado más y cuadrado, por x cuadrado menos y cuadrado, me va a quedar x a la cuarta menos y a la cuarta. Y aparte, yo voy a dejar este otro compadrito que tuvimos que multiplicar y dividir por él para que resultara. ¿Sí? Entonces, ahora que yo tengo esta expresión por acá, estamos revisando una de las técnicas que hay de cálculo de límites, que recordarán ustedes de las cápsulas que en el fondo los límites de funciones de varias variables, que en este caso aquí tengo un límite con x y con y, de todas maneras se calculan exactamente igual a cómo se calculan los límites en el otro contexto, ¿ya? La única sutileza que hay acá es que podemos aplicar varias herramientas. Una de las herramientas que yo voy a calcular ahora, que voy a aplicar ahora, perdón, es que voy a hacer dos cosas. Primero, yo aquí veo un primer límite, que es el que voy a tratar de hacerle algún cambio de variable para transformarlo en el límite que yo ya conozco y que ya sé que vale 1. Y por otro lado tengo este otro límite de acá que todavía tengo que ver cuánto vale, pero si la x y la y tienden a 0, 0, es natural pensar que x cuadrado menos y cuadrado también tienden a 0, ¿cierto? Así que eso lo vamos a mirar aparte.
hay un teoremita por ahí, que es el que me habla del álgebra de límites, que me dice que si el límite de este compadre existe y el de este compadre también existe, entonces el límite de la multiplicación corresponde a la multiplicación de los límites, ¿ya? Cuando yo quiera calcularlos. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar ese teorema, yo tengo que estar seguro de que este límite existe y que este otro límite también existe. Así que les vamos a poner nombre. A esto le vamos a poner límite 1 y a este le vamos a poner límite 2. Perdón, límite 2. Y los vamos a calcular por separado. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá? Están un poquito más callados que de costumbre, pero quiero saber, ¿me siguen bien hasta acá? ¿No están entendiendo nada? ¿O vamos bien? Cuéntenme. Gracias, Francisca, Valeria, Paula. Excelente. Ya. Voy avanzando entonces. Acuérdense, cualquier cosa ustedes me van frenando nomás y vamos conversando. Entonces, para aplicar el álgebra de límites, ¿verdad? Calculemos 1 y 2 por separado. Entonces, 1 sería el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de logaritmo de x a la cuarta menos y a la cuarta más 1, todo eso dividido por x a la cuarta menos y a la cuarta. Este ejercicio probablemente tiene muchas más formas de resolverse, pero una forma que yo les sugiero, por ejemplo, es que a este compadrito de acá, dado que aparece aquí y aparece acá arriba también, le pongamos un nombre especial. Pongámosle U. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? Es que, por supuesto, vamos a decir U va a ser igual a x a la cuarta menos y a la cuarta. Pregunta. Si es que si es que X e Y tienden a 0, ¿a cuánto tiende U en este caso? Pregunta para ustedes. Respondan por el chat, prendan micrófono, como ustedes quieran. Debiera tender a 0, ¿cierto? Como dice Paula, como dice Carlos, como dice Tomás. Como estoy definiendo la resta de dos compadres que se están yendo a 0, lógicamente U también se va a ir a 0. Entonces, cuando yo hago este cambio de variable, gané dos cosas. Una es que pasé mi límite de dos variables a un límite de una sola variable. Y por si fuera poco, más encima, esto se convirtió en el límite conocido que conversábamos hace un ratito atrás. Y si no nos acordábamos cuánto valía este límite conocido, bueno, entonces cachábamos que era un 0 partido 0, le hacíamos un L'Hopital y de todas maneras igual salía. Así que este límite existe, lo conozco y vale 1. Entonces con esa primera parte ya estamos ok. ¿Se cachó? Eso como primera etapa, ya sabemos que este límite 1 existe y que vale 1. Así que voy a poder reemplazarlo en un ratito más. La pregunta del millón es qué es lo que pasa con el límite 2. Pero la verdad es que esta es más fácil de responder que la anterior. Porque aquí me queda límite cuando x e y tienden a 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué opinan de ese límite? ¿Cuánto vale? ¿Qué dice el público? 0. 0, ¿cierto? Sí, como dijo Ana María, como escribe Francisca también, Paula, efectivamente cuando yo tomo el límite, cuando x e y tienden a 0 y a 0, entonces esto me va a quedar, aquí no tengo ningún problema con evaluar, aquí es donde uno está aplicando de manera implícita la continuidad de las funciones. Como x cuadrado es una función continua, yo evalúo en el límite directamente y esto me da 0 al cuadrado, menos y al cuadrado, como y al cuadrado también es una función continua, yo llego y evalúo, me da 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, el límite, chao, es 0. Entonces, el límite 2 también existe. Finalmente, con esto ya concluimos el primer ejercicio. Finalmente, concluimos que. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en resumidas cuentas? Porque al principio nosotros nos pedían calcular el límite. Cuando x e y tendía a 0, 0, del logaritmo de x a la cuarta menos y a la cuarta más 1. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. Hicimos algunos menjunjes, ¿cierto? Unos cambios de variables por ahí y terminamos diciendo que esto era lo mismo, que el límite cuando x e y tendían a 0, 0 de logaritmo de x a la cuarta menos y a la cuarta más 1
todo eso dividido por x a la cuarta menos y a la cuarta, y esto multiplicado por x cuadrado menos y cuadrado. Y probamos recién que este compadre tiende a 1 y que este otro compadre tiende a 0. ¿Qué me dice el álgebra de límites? Que el límite de una multiplicación, si es que los dos límites existen, corresponde entonces a la multiplicación de cada límite. Y 1 por 0 es 0. Y ahí se acabó nuestro primer ejercicio. Probamos que este límite de acá vale 0 con las herramientas que tenemos hasta aquí. ¿Se entendió bien el ejercicio? Esa es una primera etapa, digamos. Como les decía en la tarea, hay 4 de estos, todos bien similares. Una estrategia para resolver este tipo de ejercicios tiene que ver con aplicar algún cambio de variable para obtener un límite conocido o para transformarlo en un límite de una variable al cual yo le pueda aplicar L'Hopital, ¿ya? Pero esta es como la estructura base de uno de estos límites estándar para trabajar en el curso. ¿Se entendió bien? Pasamos al segundo. Ya. Démosle nomás entonces, gracias Francisca y José. Si alguien tiene cualquier consulta, insisto, me van parando nomás y nosotros vamos discutiendo sobre cómo se hace cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a mirar el ejercicio B, entonces. En el ejercicio B tengo una novedad con respecto al anterior, en el sentido de que aquí tengo un límite en R3, ya no en R2, porque ahora tengo 3 variables yéndose a 0, 0, 0 de x y z dividido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Este tipo de límite, de alguna manera uno, a la medida que va resolviendo varios ejercicios, se va dando cuenta que todos tienen una estructura común y que hay pistas en la manera en que está escrito el límite que me permiten decir si es que este límite, o intuir al menos, si es que este límite va a existir o no. ¿Ya? ¿Cuál es una de esas pistas? Miremos estrictamente esto como si fuera un polinomio, ¿ya? Fíjense que yo aquí arriba tengo un x elevado a 1, por un y elevado a 1, por un z elevado a 1. Entonces, si yo miro esto como estructura de polinomio, tengo algo lineal multiplicado por otra cosa lineal, multiplicado por otra cosa lineal. Entonces, esto es como que, entre comillas, fuera como de grado 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende bien a lo que me refiero? Esto del grado 3 va muy entre comillas, porque la noción de grado de un polinomio se entiende solamente para polinomios de una variable. Pero si yo tomo 3 variables multiplicándose entre ellas, cada una de grado 1, es natural pensar que esto se comporta como un polinomio de grado 3. ¿Me entienden la expresión hasta ahí? Sí, espero sus respuestas, por favor. Sí, profe. Ya, muchas gracias, Matías, Francisca. Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Mientras que si yo miro aquí abajo, ustedes ven como puras expresiones de grado 2 sumadas, entonces como que esto de aquí fuera de grado 2. ¿Cierto? Entonces si yo tengo algo de grado 3 arriba, dividido por algo que es como de grado 2, y todas las expresiones se están yendo a 0, uno intuye que el numerador, o sea, el de arriba se está yendo a 0 más rápido que el de abajo, ¿verdad? Entonces uno puede sospechar, digamos, que este límite de acá se está yendo a 0, ¿ya? Este análisis de los grados sirve de alguna manera intuitiva, lo voy a dejar anotado por acá, intuitivamente, como el numerador, perdón, y quiero que me entiendan bien la letra cuando vuelvan a leer esto, cuando el numerador, perdón, como el numerador es de mayor grado. Sospechamos que la fracción debiera tender a 0, ¿ya? ¿Por qué sospechamos que debiera tender a 0? Por lo que les comentaba anteriormente. En este caso, como el numerador se está yendo a 0 más rápido que el denominador, de alguna manera, cuando yo tome el límite, lo de arriba va a ser muy, muy pequeño y lo de abajo igual va a ser pequeño, pero va a ser un grado menos pequeño. Entonces, por eso uno debiera sospechar que este límite completo se me va a ir a 0. Como sospechamos que se nos va a 0, ¿ya?
Si el grado es igual arriba y abajo, eso es una buena sospecha para pensar que el límite no existe o si es que existe como que vale 1, ¿ya? Me parece que en el ejercicio, déjame mirar una cosa. En el otro ejercicio que quiero trabajar, en el D, pasa más o menos eso, ¿ya? Como que los grados no son tan comparables entre sí y por ahí en las diapositivas también había un problema donde me parece que habían como puras cosas de grado 4 y al final uno terminaba concluyendo que el límite no existía, ¿ya? Lo vamos a mirar de todas maneras porque es uno de los ejercicios que yo traigo pensado para trabajar después, ¿ya? No, miento, es uno que resolví en la diapositiva. Pero típicamente cuando los grados son iguales, es como una sospecha de que algo podría fallar, ¿ya? Y por supuesto que si el grado de abajo es más grande, entonces ahí es una fuerte sospecha de que el límite no existe, que en algún caso se te va a ir infinito, ¿ya? Así que ahí, de alguna manera, este análisis de los grados, que es súper intuitivo, digamos, bien informal, de todas maneras te sirve para sacar hartas conclusiones sobre este tipo de ejercicio. ¿Ok? No sé si respondo con eso más o menos, Aníbal. En el fondo no hay una respuesta certera, pero pues, al menos te da para sospechar, digamos, que algo podría fallar con el límite que estás calculando. ¿Sí? Vale. Ya. Entonces, vamos a mirar. Ya. Como sospechamos que tiende a cero, y aquí vamos a hacer otro truquito. Como sospechamos que tiende a cero. Trabajemos con su valor absoluto. ¿Ya? Y aquí les voy a recordar, esto es algo que yo dije en la cápsula, pero que de todas maneras prefiero recordarlo aquí también. Vamos a decir, valor absoluto de x y z dividido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué hago yo esto de aquí? Primero, porque los valores absolutos son gratuitamente mayores o iguales a cero. Entonces, si yo puedo probar otra cota, una cota superior en este caso, y que la cota superior también se me va a cero, entonces tengo un compadre que está justo metido entre dos cosas que se van a cero, le aplico teorema del sándwich y el límite adentro, de entre medio, digamos, me tiene que dar cero también. ¿Ya? La gracia de cómo se define la continuidad y el cálculo de límites en varias variables es que precisamente yo puedo volver a utilizar todas las herramientas que tenía con anterioridad para volver a aplicarlas aquí, ¿ya? Por eso las cápsulas de contenido son tan cortas también, porque recuerden ustedes que cuando uno habla de continuidad y de límites en varias variables, al final todo se reduce a calcular los límites en cada una de las coordenadas, ¿ya? Por eso es que estamos haciendo todo esto de manera tan rápida. Bueno, si yo tomo esta expresión de acá, esto me queda valor absoluto de x, y, z arriba, y yo puedo borrar el valor absoluto del denominador. ¿Por qué puedo borrarlo así tranquilamente? ¿Quién se acuerda cuál es el argumento? Que yo le Porque tome estaba valor al absoluto. cuadrado. Perfecto, Matías, muy bien. Como abajo todas las expresiones están al cuadrado, son todas positivas. Entonces, si yo sumo puros compadres positivos, el resultado lógicamente va a seguir siendo positivo. Y valor absoluto de algo positivo es la misma cosa sin valor absoluto. Entonces yo puedo trabajarlo así tranquilamente. ¿Ya? Arriba voy a hacer una cosa un poco mágica, pero voy a decir, voy a separar el valor absoluto de xy de el valor absoluto de z. Todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Y aquí voy a aplicar una primera desigualdad, porque yo les comenté en algún momento en los videos que cuando ustedes vean un valor absoluto de x por y, hay una cota que uno se tiene que saber siempre, que uno siempre le tiene que tener guardada debajo del bolsillo, sobre todo cada vez que aparece xy como alguno de los términos, uno siempre se tiene que acordar que el valor absoluto de x por y es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto es una desigualdad que yo probé en alguna de las cápsulas, que me parece que igual la ocupamos la semana pasada, queríamos ocuparla, pero no se nos acabó el tiempo. ¿Verdad? Le debo a Catalina y al resto de ustedes la solución de ese problema de sucesiones que no alcanzamos a revisar. A ver si esta semana tengo tiempo para terminar de publicar el material que les debo. Pero entonces, como el valor absoluto de x por y es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces yo puedo reemplazar esto de aquí
por un x cuadrado más y cuadrado por valor absoluto de z, y abajo sigo teniendo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Vamos a usar otra desigualdad aquí. Y en el fondo, a ver cómo anda la memoria, en el sentido de que cuando uno ocupa este tipo de cotas, cuando yo ocupo esto de reemplazar el valor absoluto de x por y por un x cuadrado más y cuadrado, siempre la gracia es que yo de alguna manera quiero tratar de cancelar lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces, si se fijan arriba en el numerador tengo un x cuadrado más y cuadrado, y abajo en el denominador tengo un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces el z cuadrado me está molestando en este momento porque si no estuviera, yo podría cancelar arriba y abajo, me queda valor absoluto de z y eso se va a cero porque z se está yendo a cero y terminaría mi ejercicio. ¿Sí? La pregunta del millón es, este compadre de acá, como es un z cuadrado que yo lo estoy sumando, yo sé que es mayor o igual a cero. Pregunta, ¿qué pasa si lo saco al denominador? Esto es una pillería que hicimos la semana pasada. La semana pasada había por ahí un compadre al cuadrado que lo borramos, ¿no? ¿Se acuerdan por qué lo podíamos hacer? Si yo le quito algo positivo al denominador, ¿qué le estoy haciendo al denominador? ¿Lo estoy agrandando o lo estoy achicando? Si antes era 5 más 3 y ahora solo me quedé con el 5, lo achiqué, ¿cierto? Y si yo achico el denominador de una fracción, pero dejo el numerador igual, estoy dividiendo por algo más chico. ¿Qué pasa con la fracción completa? Se agranda, ¿cierto? Me queda mayor. Entonces, si yo borro ese z cuadrado, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado por valor absoluto de z me va a quedar menor o igual a que si yo simplemente voy y carepalo saco el z cuadrado que está ahí. ¿Sí? Como le saqué algo positivo al denominador, la fracción completa me quedó más grande y ahora yo me quedo re tranquilo porque ahora cancelo aquí, cancelo acá y esto me quedó igual al valor absoluto de z. Y pregunta, como estoy tomando límite cuando z tiende a 0, lógicamente, ¿qué pasa con el valor absoluto de z cuando z tiende a 0? ¿A cuánto se va eso de ahí? Se va a 0 también, ¿cierto? Muy bien, Paula. Entonces, esto se me fue a 0. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? El límite que yo quería calcular, no sabíamos cuánto valía, pero es mayor o igual a 0 porque lo metí en valor absoluto y es menor o igual a otra expresión que también se me fue a 0. Conclusión, ¿cuánto vale este límite? 0. 0. ¿Cierto? Entonces me queda x y z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Este límite existe y vale 0. Y ahí se acabó el segundo ejercicio. ¿Se entendió? Yo sé que esta parte de las cotas es más bien mágica, en el sentido de que a uno se le tienen que ocurrir las cotas que ocupar y justo sacarlo del denominador lo que me sobra, ¿sí? Pero este tiene varias formas de resolverse. Por ejemplo, a lo mejor en vez de separar el z, ustedes podrían haber separado el x y haberse quedado con el valor absoluto de y por z. Eso me daba menor o igual a y cuadrado más z cuadrado, sacaba el x cuadrado y en fin, no podía seguir trabajando. Ignacio, levantaste la mano, no sé si eso es un error o si tienes una pregunta. No, una pregunta, tengo dos de hecho. Dale nomás, Ignacio, cuéntame. Me costó entender, o sea, me sigue costando entender cómo pasó el XY en valor absoluto ¿Ya? y hoy lo reemplazó por X cuadrado más Y. Entiendo que es la desigualdad, pero así ¿Sí? lo puedo reemplazar, llegar y ponerlo sobre. Claro, porque tú lo reemplazas y tú dices, como yo lo estoy cambiando por algo más grande, entonces la expresión completa me queda más grande. ¿Cachai? Ah, ya. No es que queden Y, iguales, sino que de hecho cuando tú lo reemplazas, como estás reemplazando por algo más grande, tu expresión completa quedó más grande. ¿Cachai? y ese mismo se puede usar cuando también quitó el Z cuadrado. Exactamente. Como yo le saqué algo positivo al denominador, la fracción me quedó más grande y por eso después la otra expresión de nuevo me quedó más grandota. ¿Cachai? Ah, ya. Eso Ya, es. gracias. Y, está bien que no hubieras visto como que lo estaba reemplazando directamente, porque en estricto rigor no lo estoy reemplazando, pues como que estoy cambiándome a algo más grande, entonces la expresión completa quedó más grande. ¿Sí?
Súper, súper, Ignacio. No sé si te queda claro. ¿Se entendió un poquito más? Sí, ya lo entendí, gracias. Vale, no, de nada. Ana María también levantó la mano. Cuéntame, Ana María. Profe, yo podría hacer el ejercicio con el hospital, viendo que si reemplazo los puntos arriba y abajo, se me van a cero Lo que ambos. pasa, mira, en espíritu se puede, pero lo que pasa es que el L'Hopital con varias variables, digamos, no existe. ¿Cachai? Que antes cuando hicimos L'Hopital es porque yo tomé mis varias variables y las convertí en una. ¿Cachai? En cambio, ¿Verdad? aquí tengo ¿Verdad? tres variables y todavía no sabemos derivar en varias variables. De hecho, eso lo vamos a aprender la próxima semana. ¿Cachai? Entonces, Pero cuando podamos. ¿Puedo volver a este ejercicio e intentarlo? sí, sí, el L'Hopital de varias variables es un poquitito más raro, ¿ah? Pero de todas maneras igual se puede Claro. trabajar, ningún problema. Ya, profe, gracias. Si no, de nada. Sara me pregunta por el chat si nos sale un ejercicio así en la prueba, por ejemplo, o en la tarea, hay uno reparecido. ¿Podemos llegar y sacar un término al denominador o debemos justificarlo? Sara, la respuesta es que tienen que justificarlo, pero los argumentos son muy cortitos, así como lo saco porque es positivo. Si te fijáis, como aquí yo dije, fíjate, aquí yo dije, como este compadre es positivo, ¡pum! Lo saqué. Y eso basta como argumento, ¿ya? No hay ningún inconveniente. De lo que sí ustedes tienen que estar completa y absolutamente seguros es que tienen que estar seguros que el compadre que están sacando es positivo. Porque si no están seguros y terminan sacando un número negativo, dejan la escoba. Porque si sacan un número negativo, al final el denominador me va a quedar más grande y por ende la fracción nueva me va a quedar más chica. ¿Cachai? Entonces hay que tener mucho cuidado con el signo de lo que uno saca para poder argumentar bien. ¿Ya? Eso, chicos, son las 11:10. Ya llevamos como 45, 50 minutos. Tengamos una pausita para que descansen un poquitito, se relajen y después volvemos a mirar los otros ejercicios, ¿ya? Quiero que hagamos uno más, quiero que hagamos un límite que no exista y después nos tiramos a estos problemas donde hay que encontrar el alfa para que sea continuo y todo lo demás. ¿Les parece bien? Así que yo ahora voy a pausar la... Ya, entonces ahí reanudamos la filmación, ¿cierto? Después de nuestra pausa. Acuérdense de pasar por el link que tenemos en Ucampus para, digamos, para que sigamos escuchando la música que nos gusta a cada uno de nosotros. Por ahí a lo mejor yo tiro alguna canción mía, bueno, de la música que escucho yo, no es que yo cante. La cuestión es que, bueno, como les decía, ahora nos debiera tocar el límite C, pero la verdad es que este también pasa por un cambio de variable y si ustedes se acuerdan de estos dos límites que yo voy a anotar ahora, que es el límite cuando u tiende a 0 de seno de u partido por u, este límite existe y vale 1, y hay otro límite que se parece, que es el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u, y todo eso dividido por u cuadrado, este existe pero no vale 1, vale 1/2, ¿ya? Entonces por ahí con este ejercicio tienen que hacer aparecer, digamos, el seno de u partido u y el coseno de u partido u cuadrado. Para ayudarlos un poquitito más le voy a cambiar el nombre a las letras que ocupa acá. Aquí no le voy a poner u, sino que le voy a poner, qué sé yo, z, z tendiendo a 0 de seno de z partido z, porque no es la misma U la que hay que hacer aparecer en los dos límites, ¿ya? Pero de todas maneras, el ejercicio es muy similar al otro, en el espíritu de que hay que hacer aparecer estos límites conocidos y calcular cada una de las cosas según corresponda, ¿ya? Les dejo propuesto que revisen este ejercicio ustedes y que calculen este límite que les tiene que dar 2, ¿ya? Para que lo trabajen ustedes cuando estén estudiando. Me interesa que miremos el D, porque el D es un límite que no existe y quiero que miremos entre todos por qué no existe, ¿ya? Entonces vamos a trabajarlo con lujo de detalle aquí abajo y después nos cambiamos ya a este tipo de pregunta que es de encontrar parámetros y qué sé yo. ¿Les parece bien? ¿Qué opinan? En el chat, prendiendo micrófono. Así avanzamos un poquitito más y vemos de todo un poco en, Sí, profe. en el curso. Ya. Vale, Matías. Manuel, entonces le damos. Ahora tenemos que calcular el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de, ¿qué decía ahí arriba? Y cuadrado menos x, ¿cierto? Al cuadrado partido por x cuadrado. Y cuadrado menos x al cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado. Ya. ¿Por qué este límite? Yo les adelanto, digamos que este límite no existe. ¿Y de dónde sale esa sospecha?
Si uno desarrolla esta expresión de acá arriba, fíjense que yo tengo aquí expresiones que están tendiendo a 0, 0, y aquí yo tengo un límite que, dependiendo de que la y o la x valgan 0, me van a dar distintas cosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que yo les digo que sospechamos que este límite no existe, ¿ya? Fíjense que si yo desarrollo esta expresión de acá, esto me queda el límite cuando x e y tiende a 0, 0, de cuadrado binomio. Entonces sería cuadrado al primero menos 2 veces xy cuadrado más x cuadrado. Y todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si volvemos a esta intuición, digamos, de los grados que yo les comentaba anteriormente, vemos que si yo miro la y, si miro exclusivamente el comportamiento de y, veo que aquí arriba es como de grado 4, mientras que aquí abajo es solo de grado 2, ¿ya? Entonces, en este caso uno tiene la pinta, digamos, uno tiene la intuición de que si tomara solamente la y tendiendo a 0, esta expresión se me va a ir a 0, ¿ya? Mientras que, si yo miro el comportamiento de x, veo que aquí tiene grado 2 y aquí abajo también tiene grado 2. Entonces, como que a lo mejor me tiende a 1 o me tiende a alguna otra cosa si es que yo hago tender solamente la x a 0, ¿ya? Esto tiene que ver con que, de alguna manera intuitiva, va a depender del camino que yo tome para acercarme al punto para saber si el límite me va a dar una cosa o me va a dar otra, ¿ya? Así que yo les cuento por acá, la intuición más o menos es la siguiente. Miramos que como, a ver, como polinomios de x y de y, la expresión tiene distintos comportamientos, ¿sí? O tiene comportamientos diferentes, ¿ya? Esto nos da una sospecha entonces de que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, como tenemos la sospecha, ojo, que estas siempre son sospechas. No es que yo esté ocupando esa palabra de insidioso. Nunca podemos probar que este límite no existe hasta que efectivamente encontremos dos caminos para ver que el límite no existía, ¿ya? Recuerden que cuando uno habla de la existencia o no existencia de un límite, aquí en varias variables no tenemos la noción de límite lateral, en el sentido de que definir límite por la izquierda o por la derecha no tiene mucho sentido aquí porque yo me puedo acercar al punto de indefinida, de infinitas formas. Entonces basta con que yo encuentre dos caminos distintos que me den dos resultados distintos para poder ratificar que el límite no existe, ¿ya? Entonces, vamos a tomar como camino 1. Para el que no recuerde bien la materia a qué me refiero con caminos, me refiero a lo siguiente. El límite de una función existe siempre y cuando el límite de cualquier sucesión que a mí se me ocurra en el universo me dé exactamente el mismo valor para la función, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar dos sucesiones distintas, que las dos tienden a 0, 0, pero que cuando yo evalúe en el límite me van a dar cosas distintas. Entonces, en este caso, una me va a dar 0, la otra me va a dar 1, y con eso nos vamos a dar cuenta que como tenemos dos sucesiones que dan distintos límites, entonces el límite completo no existe. ¿Ya? El camino 1 va a ser que yo voy a tomar la sucesión x sub n, y sub n igual a 1 partido de n, 0. Entonces, estoy haciendo trampa en el sentido de que estoy tomando la y como igual a 0 siempre, pero como xn es la sucesión 1 partido de n, esa tiende a 0. Y como el otro es 0 fijo, entonces esta cosa de acá, si yo tomo límite con n tendiendo a infinito, por supuesto que esta sucesión tiende a 0, 0. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Estoy tomando una sucesión particular porque quiero obtener un resultado particular. ¿Ya? ¿Me cachan bien hasta aquí? ¿Alguna consulta? Quizá no se entiende por qué estoy ocupando esta sucesión en particular, pero cuando resuelva el ejercicio creo que va a quedar un poquito más clara la cosa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿El silencio otorga? Voy a suponer que sí. Ya. Vamos nomás entonces. Claudia, cuéntame.
Sí, ningún problema. Mira, vamos a hacer un paréntesis acá, antes de seguir con esto. Una función que vaya, por ejemplo, de Rn a valores reales, que este es el caso particular, esta es una de R2 a R, pero esta de aquí es continua en un cierto x0 si para toda xn con n en n sucesión con xn tendiendo a x0, tenemos que f de xn tiende a f de x0. ¿Ya? Una función es continua si es que o si quieres, más que ponerlo como tendencia acá, podemos tenerlo así. El límite cuando n tiende a infinito de f de xn es f de x0. Estoy escribiendo lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que tenía antes con la flecha, pero en el fondo, fíjate que aquí yo pido que todas las sucesiones del mundo me den el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la negación de que todas las sucesiones del mundo me den lo mismo? Es que por lo menos haya dos sucesiones que me den cosas distintas, ¿ya? Entonces, en el afán de buscar esas dos sucesiones, es que yo me voy a poner a probar por caminos distintos. Y ahí es que yo propongo este camino 1, lo vamos a evaluar, me va a dar un cierto límite, y después yo voy a proponer otro camino que me va a dar un límite distinto. Entonces, como tengo dos caminos con dos límites distintos, se rompió esta cuestión de acá, entonces el límite no existe. ¿Se cacha? A eso apunto con el tema de los caminos. ¿Te queda un poquito más claro ahí? ¿O todavía no? ¿Estamos bien ahí, parece? Súper. Ya. Entonces, por eso es que yo voy a tomar un camino particular y como les decía anteriormente, veamos qué pasa con la función evaluada en 1 partido n, 0. Entonces, recuerdan ustedes que la función, la tengo por acá arriba, es y cuadrado menos x, todo eso al cuadrado, partido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto sería, paréntesis arriba, y al cuadrado, pero el y es 0, menos 1 partido n al cuadrado, todo eso partido por 1 partido n al cuadrado, más 0 al cuadrado. ¿Ya? Esto sería igual a menos 1 partido n al cuadrado, partido 1 partido n al cuadrado. Menos 1 partido n, todo eso al cuadrado es 1 partido n cuadrado. 1 partido n, todo eso al cuadrado es 1 partido n cuadrado. Aquí puedo cancelar eso con eso. Y digamos, esto me queda constante igual a 1. Entonces, como es una constante, por supuesto que el límite de esto, cuando n tiende a infinito, como el 1 es una constante, este límite me da 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recapitulando, yo tomé un camino particular, que en este caso, me falta un cuadrado aquí, pero como es 0 da lo mismo. Yo tomé el camino 1 partido n, 0, tomé el límite y me dio 1. ¿Ok? Voy a tomar el camino 2, que, digamos, no voy a ser muy creativo. En vez de tomar el camino 1 partido n, 0, voy a tomar el camino 0,1 partido n. Lógicamente, cuando n tiende a infinito, este también se va a 0, 0, así que funciona. Acuérdense que yo necesito tomar sucesiones que se vayan a 0, 0. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tomo la función y le evalúo en 0,1 partido n? Ahora me va a quedar y al cuadrado. Entonces, 1 partido n al cuadrado menos 0. Todo eso al cuadrado. Y todo esto dividido por 0 al cuadrado más 1 partido n al cuadrado. Si yo evalúo esto, me va a quedar 1 partido n al cuadrado menos 0. Me sigue quedando 1 partido n al cuadrado. Todo eso al cuadrado me queda 1 partido n a la cuarta. Todo esto dividido por 1 partido n al cuadrado. Puedo cancelar este cuadrado de aquí con 2 de estas. Me va a quedar elevado a 2 acá. Y esto es lo mismo que 1 partido n al cuadrado. Entonces, que cuando yo tome n tendiendo a infinito, me dio 0. Entonces, ¿qué pasó? Resumidas cuentas. Tengo dos sucesiones que tienden a 0, 0, que son estas dos de aquí. Una sucesión me dio límite 1 y otra sucesión me dio límite 0. ¿Qué pasa con el límite completo? Si es que dos caminos me dieron dos cosas distintas, se acabó. No existe. ¿Se cachó? No es como los casos anteriores donde yo, no importa la sucesión que tomara,
el límite siempre me daba 0, siempre me daba 1, el que ustedes tienen que resolver les va a dar 2, qué sé yo. Aquí yo tomé de manera artesanal, si quieren, 2 caminos distintos y me dieron 2 resultados distintos. Entonces, como me dieron 2 resultados distintos para la misma función, es porque la función no es continua. ¿Sí? Por lo tanto, el límite no existe. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de ejercicio que yo les propongo, donde el límite termina no existiendo. ¿Verdad? ¿Se entendió bien, chicas, chicos? ¿Alguna duda o una consulta? ¿Vamos bien? Profe, ¿podría subir un poquito la pantalla para tomar una captura? Sí, por supuesto. ¿Por ahí está bien o un poquito más arriba? Ahí está bien. Ya. Gracias, profe. Vale, vale. ¿Sí? Entonces, Sara, el límite no existe porque yo tomé un camino, este de aquí, y me dio 1. Yo tomé otro camino, que es este de acá, y me dio 0. Y resulta que el límite para existir tiene que darme siempre lo mismo para todos los caminos que a mí se me ocurran. Entonces, como encontré 2 caminos que me dieron cosas distintas, se acabó. El límite no existe porque si existiera, todos los caminos me tendrían que dar exactamente el mismo bicho. ¿Se entiende? ¿Ahí queda un poquito mejor? Súper, sí, no te preocupes. Ana María, efectivamente, estos problemas son largos, sobre todo porque se te tiene que ocurrir el camino que es distinto. Por ejemplo, yo ya traía preparado este ejercicio, yo ya sabía que era con 1 partido n,0 y con 0,1 partido n, pero en el fondo ahí es donde uno se le da más tiempo, en encontrar los caminos distintos. En la cápsula de continuidad y de límites, yo hice otro ejercicio reparecido a este, donde los caminos que tomaba era 1 partido n, 1 partido n, y 1 partido n, menos 1 partido n. Entonces hacía que un límite me daba 1/3 y otro me daba menos 1/3. Al final lo importante es que como eran distintos, el límite no existía. ¿Sí? Ahí, chicas, chicos, ¿quedó más clarito? ¿Se entiende bien la idea? ¿Para avanzar con el otro ejercicio? Súper. Ya. Entonces, como les decía, igual por transparencia les voy a mostrar todo esto, no hay ningún problema. En el problema 2 yo pretendía que hiciéramos otros 3 ejercicios más de esta misma onda, pero son todos acotando, qué sé yo. De hecho, ahí viene una indicación donde ustedes podrían aplicar alguna cosa particular. Para cuando ustedes estén trabajando estos ejercicios, igual acuérdense que están en las cápsulas. Este límite existe, ¿sí? Y de hecho vale 0. Este límite no existe. Y este límite existe y vale 2 si no me equivoco. A ver. Multiplico lo mismo. Esto es 1, esto es 1, el otro es 2. Sí, este límite también existe y vale 2. ¿Ya? Para que lo revisen cuando estén estudiando, qué sé yo, cuando estén complementando para trabajar en la tarea o preparando el control. Acuérdense que tienen estos ejercicios propuestos para que los vayan a mirar. ¿Ya? El problema 3 tiene que ver con establecer la continuidad o no continuidad de una función en el sentido de encontrar el parámetro alfa, ¿ya? Pero si se fijan aquí, lo único que hay que hacer es calcular este límite. Yo en las diapositivas respondí esta pregunta, en la cápsula, perdón. ¿Por qué f es continua en esta rama de acá? En esta rama de acá es continua por álgebra y composición de continuas. Y ese es todo el argumento, ¿ya? Así que de eso no se preocupen. Después tienen que calcular este límite de acá, que lo podemos hacer muy rapidito. Si ustedes quieren calcular el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de la función, que es 1 menos coseno de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado. Lo que yo les sugiero es que a esta raíz de x cuadrado más y cuadrado le pongamos nombre, pongámosle z. Entonces, de aquí para acá vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser que z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pregunta, si la x y la y tienden a 0 y a 0, ¿a cuánto tiende la z en este cambio de variable? ¿A 0? A 0 también, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con Ana María? ¿Sí? ¿Danae dice lo mismo? ¿Sí? Correcto. La z tiende a 0 en este caso.
Si yo hago el cambio de variable, me va a quedar el límite cuando z tiende a 0 de 1 menos coseno de z, todo eso dividido por esto sin raíz, o sea que esto es z cuadrado. Y este es un límite conocido que vale 1/2. Si no se acuerdan, pueden aplicarle el L'Hopital 2 veces, pero de todas maneras este límite les va a dar 1/2. Entonces la pregunta, ¿cuál es el valor de alfa que hace que f sea continua también en 0, 0? Lo que nos tenemos que preocupar entonces es que esta imagen cumpla con ser el límite de esto, así que la respuesta es que alfa tiene que valer 1/2. Si alfa vale 1/2, entonces esa función es continua porque uno justo le pega el valor de alfa que funciona para que toda la función quede continua con el límite. ¿Se cachó? Este es un problema bien típico donde les vamos a poner una función definida por rama y justo en el corte les vamos a poner un parámetro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el parámetro para que la función sea continua? Ustedes tienen que calcular el límite y el resultado que les salga del límite es lo que tiene que valer el parámetro para que esto funcione. ¿Se cacha? ¿Anda más o menos bien? Sí, este era un problema cortito, directo al hueso si quieren. No había mucho que hacer en términos de esto acá. Miremos el problema 4, que se parece bastante a lo que les estoy preguntando en la tarea, ¿ya? Y con esto se nos va a ir la clase, así que justito con todo el tiempo y los ejercicios que traíamos presupuestados. Si se fijan en la tarea que yo les publiqué, lo único que decía es que si alfa era menor que 0, entonces pasaba algo, y si era... No, perdón. Si era mayor que 0 pasaba algo, y si era menor o igual a 0 pasaba otra cosa. Este problema es lo mismo, solo que cambia un poco el valor de la letra. Dice, muestre que si beta es menor que 3, entonces continúa, y si beta es mayor o igual a 3, entonces esto no es continuo. ¿Ya? O sea que, digamos, tomando el límite tendiendo a 0, 0, el límite no tiende a 0 y por ende esto se me echa verde. ¿Ya? Entonces, vamos con la parte 1 del ejercicio que dice, pruebe que si beta es mayor que 3, G es continua en todo su dominio. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un análisis separado por casos, digamos. Vamos a decir, la función G es continua para todo x, y distinto de 0, 0 por álgebra y composición de funciones continuas. ¿Ya? Esto es una frasecita que hay que poner casi en piloto automático, pero que asegura, qué sé yo, 5 décimas de la pregunta. ¿Ya? En el sentido de que siempre las funciones definidas por ramas, perdón, no es con tilde, de funciones continuas. ¿Ya? Siempre va a pasar que en cada una de las ramas la función va a ser continua. El punto que siempre va a ser complicado de analizar es el punto de quiebre, donde me paso de una rama a la otra. ¿Ya? En este caso, el punto de conflicto, digamos, va a ser el punto 0,0. Entonces, para x, y igual a 0, 0, calculemos el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de mi función, que sería x cubo y cubo, partido por x cuadrado más y cuadrado elevado a beta. Tenemos que calcular este límite y nos gustaría que fuera 0. ¿Sí? ¿Por qué nos gustaría que fuera 0? Porque la función está definida aquí como 0. Y acuérdense que para que la función sea continua, tendría que ser g evaluado en 0. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me interesa que el límite de esto me dé 0. Porque si no me da 0, es porque el compadre no es continuo. ¿Se cacha la idea? Entonces, es por eso que nosotros queremos calcular este límite y por eso es que queremos que este límite sea 0. Entonces, como queremos que este límite sea 0, tratemos de ocupar alguna de las herramientas que usábamos antes cuando los límites daban 0. Yo les dije antes, cuando uno sospecha que un límite es 0 o cuando uno quiere que sea 0, hay un truquito que uno siempre parte haciendo para que una de las desigualdades del teorema del sándwich salga gratis. ¿Qué es lo que podríamos hacer en este caso? ¿Qué es lo que hice yo por ahí en el segundo ejercicio del día? Donde les dije, voy a aplicarle esto a la expresión, valor absoluto. Muy, muy bien. ¿Sí? Si yo le aplico valor absoluto a esta expresión de acá, x cubo y cubo,
todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado elevado a beta. Si yo parto aplicando valor absoluto a esta expresión, gano esta desigualdad completamente gratis, porque el valor absoluto siempre es positivo, ¿ya? Y de alguna manera yo voy a acotar al otro lado para que esto me ande más o menos bien, ¿ya? Hacemos lo mismo de hace un rato atrás. Si se fijan, esto es lo mismo que valor absoluto de x cubo por y cubo, y todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado elevado a beta. Y eso lo hago sin ningún miedo, voy y le saco el valor absoluto. ¿Por qué le saco el valor absoluto? Porque x cuadrado más y cuadrado es una expresión positiva. Elevado a beta, no importa cuánto valga el beta, va a seguir siendo positivo. Entonces, si le pongo o no le pongo valor absoluto, da igual. ¿Sí? ¿Qué otra cosa harían en este ejercicio para hacer aparecer alguna desigualdad que conocemos, de esas que hemos ocupado 2, 3, 4 veces en el curso? ¿Qué otra cosa podríamos hacer, por ejemplo, para que apareciera un valor absoluto de x por y solito? ¿A quién se le ocurre? Separar los exponentes. Perfecto, muy bien, Manuel. Fíjate que lo que podemos hacer acá es que yo decir que esto es lo mismo que, a ver, voy a ir lento. Esto es x cubo en valor absoluto por y cubo en valor absoluto, y esto me sigue quedando x cuadrado más y cuadrado elevado a beta. Propiedad del valor absoluto es que los exponentes se pueden quedar adentro o afuera, no hay ningún problema, entonces esto me queda valor absoluto de x al cubo por valor absoluto de y al cubo, y esto dividido por x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a beta, y aquí yo puedo decir que esto es lo mismo que valor absoluto de xy al cubo, dividido por x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a beta. ¿Ya? Y resulta que ahora nosotros ocupamos nuestra desigualdad mágica, pues, ¿verdad? Nosotros decimos siempre, de aquí para acá, que el valor absoluto de xy es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Así que esto me va a quedar menor o igual a x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 dividido por x cuadrado más y cuadrado elevado a beta. ¿Sí? Tengo potencias tengo potencias con la misma base dividiéndose. Esto es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado elevado a la resta 3 menos beta. ¿Sí? Pregunta, ¿qué sabíamos nosotros de beta por el enunciado? Nosotros sabíamos que beta era menor que 3. Así que pregunta, 3 menos beta, ¿es positivo o es negativo? ¿Qué dice el público? Positivo. Es positiva, ¿verdad? Matías, Francisca, Carlos, de acuerdo, es positiva. Entonces, aquí se aprecia un poco porque yo necesitaba que fuera positivo, porque entonces si yo tengo el exponente en positivo, es que está multiplicando arriba. Entonces yo no tengo ningún problema en tomar límite cuando la x y la y se van a 0, porque este límite completo me va a dar 0 elevado a 3 menos beta, y 0 elevado a cualquier cantidad positiva es 0. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema? El problema es que si beta fuera mayor o igual a 3, entonces 3 menos beta sería negativo. Entonces el 0 estaría como dividiendo abajo y me echaría a perder el límite. ¿Se cacha la idea? Por eso es que en este problema me decían como cosa muy importante que si beta era menor que 3, entonces era continua, y si beta era mayor o igual a 3, entonces se echa a perder en algún lado. ¿Se entiende? Estamos pasados del tiempo, así que no voy a alcanzar a hacer ese donde se echa a perder, pero yo creo que con lo que tenemos desarrollado aquí, ya pueden entender bien por qué necesito que beta sea menor que 3. ¿Ya? Yo les sugiero, de hecho, cuando estén haciendo el ejercicio, tomen este compadre de acá y evalúenlo en la sucesión 1 partido n, 1 partido n. Y vean qué es lo que pasa si es que beta es mayor o igual a 3. Si beta es mayor o igual a 3, algo por ahí con el límite no les va a funcionar, no van a poder evaluar directamente para que les dé 0, y por eso la función no va a ser continua. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo tenía preparado para esta última parte de la clase, y con eso, digamos, 2 minutos pasaditos, ya está, terminamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, cualquier duda, este es el momento de hacerla. Los que ya estén listos están en libertad de acción. Yo me puedo quedar unos minutitos más con aquellos que tengan dudas, pero
las y los que estén ok, ya se pueden retirar, no hay ningún problema. Que estén muy bien. Voy a estar atento a cualquier cosa en el chat del curso, digamos, en la oficina, cualquier cosa, voy a estar atento a lo que me vayan preguntando. ¿Ya? Pónganse a trabajar en la tarea, idealmente hoy día mismo, para que no los agarre el tiempo. Si lo hacen un problema diario, van a tener más que suficiente tiempo para resolverla con calma. ¿Ya? Que estén súper bien, cuídense. Voy a dejar de grabar ahora, cosa que si alguien tiene alguna duda, la haga con completa confianza.